Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de charlas Construyendo Comunidad con Conciencia Ambiental. El día de hoy está la doctora especialista médica veterinaria Adriana Noaco para dar la charla del día de hoy. Recuerden que estas charlas están organizadas por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, el programa Ambiente UBA y el Centro de Gestión Ambiental, ¿sí? Bueno, acá tenemos a nuestra representante del Centro de Gestión Ambiental, a la directora del CEGA, en la charla del día de hoy. Bueno, bienvenida Adriana, muchas gracias por estar acá. El título de la charla de hoy es Preparando a nuestros animales para los desastres naturales. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra por invitarme. Buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir la pantalla para empezar nuestra charla. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estar charlando un poco cómo preparar a nuestros animales en una situación de emergencia o desastres ambientales. ¿Cuál es el contexto que nos va a rodear en cuanto a este tema? Es que estamos con un grado de incertidumbre muy grande respecto a cómo se van a presentar los distintos eventos climáticos o no climáticos en nuestras vidas. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque requiere entonces que nosotros, como tenedores responsables de animales, estemos preparados para algunas situaciones que pueden generarnos una emergencia y la necesidad de abandonar nuestros hogares y trasladarnos a algún refugio en especial. Entonces, para ello, lo que nosotros debemos empezar a entender es cuáles son estos nuevos contextos y por qué nos van a generar estas situaciones de emergencia. Nosotros sabemos, a través de todos los estudios que se están haciendo en forma continua, que el cambio climático va a generar situaciones o eventos climáticos como ser lluvias, tormentas, sequías, olas de calor, cada vez más intensos y cada vez con mayor duración. Entonces, lo que se recomienda a nivel internacional es el trabajo de lo que se llama la reducción de los riesgos y de los impactos negativos, sobre todo los ciudadanos y los animales, ya sea los animales productivos, los animales de compañía o la fauna. Eso es lo que se pide a nivel global, es una preparación que se está pidiendo a nivel global de que estemos con conciencia, con conocimientos y con capacidades para podernos manejar en estas situaciones. Para ello, nosotros debemos entender también qué es lo que nos va a suceder o lo que está sucediendo alrededor nuestro. Hay una referencia que es muy importante, que es la de la doctora Inés Caniglione, que es una profesora de la Universidad de Buenos Aires, y que ella recomienda que hacer frente al cambio climático es hacer una transformación de la cultura que nos rodea, de la cultura ambiental a la cual nosotros hacemos referencia. Entonces, a partir de ahí, tenemos que empezar a comprender, por ejemplo, qué es una emergencia o qué es un desastre. Una emergencia, un desastre o una catástrofe es una alteración severa en el funcionamiento normal de una comunidad, debido a eventos climáticos o no climáticos que generan peligro. Eso es lo que nosotros debemos entender. Debemos comprender que la vamos a clasificar como emergencia o como desastre según el grado de daño que produzca este evento o esta situación climática o no climática sobre la comunidad donde va a actuar. ¿Cuáles son los principales peligros o las principales amenazas que nosotros vamos a tener que tener como presentes para podernos preparar? Hay dos que son altamente importantes dentro de lo que son las áreas urbanas, y son las olas de calor, que no van a producir una gran mortalidad en la gente, pero sí un alto impacto en las cuestiones de salud y también en los animales. No es que muchos animales van a morir por las olas de calor, nuestros animales de compañía, no es que este evento sea con una característica de mortalidad importante, pero sí con muchos animales afectados. Sí, otros eventos, como es una inundación,
un terremoto, la presencia de volcanes, etcétera, nos puede llegar a generar situaciones de mucho mayor riesgo, de mucho mayor impacto negativo y que muchas veces nos obliguen a trasladar, abandonar nuestros hogares e irnos a refugios para recibir protección de nuestras vidas y de nuestra salud, alimentación, etc. Entonces, primero vamos a intentar entender uno de los peligros o una de las amenazas que lo vemos en forma cotidiana y que no se lo toma como una situación de alto riesgo, pero sí tiene su impacto negativo, que son las olas de calor extremo. ¿De qué hablamos cuando decimos ola de calor? Hablamos de un periodo de 3 o más días consecutivos donde las temperaturas son mucho más altas de lo promedio que hay para esa época del año y para esa zona o región. Entonces, muchas veces confundimos ola de calor con esos picos de calor que tenemos en el verano, donde decimos, uy, el calor no se va más, etcétera, pero no necesariamente es una ola de calor, es un promedio normal para una época del año, para un lugar, pero no es una ola de calor. Una ola de calor es una alerta importante donde nosotros ya vamos a saber que ese aumento de la temperatura es mucho más importante que el promedio normal de lo que nosotros vemos afectado. Y tenemos que saber que va a durar un promedio de 3 a más días. ¿Cómo se presentan en la actualidad? Porque siempre hubo olas de calor. Se presentan cada vez más intensas, o sea, que los picos de temperatura son cada vez mayores. Y aparte, esto que nosotros hablamos normalmente como 3 días consecutivos o más, podemos llegar a tener duraciones de hasta 10 días con estos picos intensos de calor que no van a disminuir durante la noche. Entonces, esta es una situación de peligro para la ciudadanía en general. El impacto también en la población animal es importante. ¿Y por qué va a ser importante? Porque los animales pueden tener quemaduras, pueden sufrir la insolación o el llamado golpe de calor o síncope por calor. Si hablamos de animales no de compañía, sino animales productivos, puede haber un grado de mortandad importante más allá de que perdamos mucho de los porcentajes productivos que esos animales normalmente producen, etc. Entonces, ¿qué debemos empezar a considerar para nuestra población animal si hablamos específicamente de animales de compañía? Es que debemos tener en cuenta en su hábitat normal algunos espacios especiales para poder resguardar. ¿Cuándo vamos a tener alertas? Vamos a tener alertas de ola de calor cuando el Servicio Meteorológico Nacional nos diga que estamos en una alerta amarilla, naranja o roja. El Servicio Meteorológico Nacional tiene una clasificación para muchos de los peligros que la establece en 4 niveles. Hay que entenderla y ver qué significa cada uno de esos niveles. Por ejemplo, el nivel verde significa que es una temperatura normal, es un calor normal y que no va a producir daño o problemas de salud en la población. Cuando ya empezamos con una alerta amarilla, empezamos a tener cuidado especialmente en los bebés de la población humana, en los niños chiquitos, en los mayores, adultos mayores o que están especialmente aquellas personas mayores que son enfermas y empezamos a tener una mirada de cuidado. El alerta naranja ya de por sí está estableciendo que hay una ola de calor que es muy peligrosa, especialmente para los grupos de riesgo, y tenemos que empezar a tener la mirada de nuestros perros y nuestros gatos cuando hablamos a partir de la alerta amarilla, cuando pasamos a la naranja y cuando ya llegamos a la roja, sabemos que el peligro es para todos los niveles de la población humana y animal.
Y entonces ahí tenemos que ajustar muchísimo nuestras actividades. Entonces, como resumen de qué significa las distintas alertas del Sistema Meteorológico Nacional, es que a partir de la alerta amarilla tenemos que empezar a modificar algunas de nuestras actividades en cuanto a las intensidades y a los horarios en que las vamos a realizar. Ya cuando llegamos a la alerta naranja y a la alerta roja, debemos tener una mirada de mayor cuidado en nuestros animales de compañía. ¿Qué debemos cuidar respecto a nuestros animales de compañía, respecto a nuestros perros, nuestros gatos, cuando ya tenemos las alertas amarilla, naranja o roja? Son algunos aspectos importantes. Primero, el acceso al agua limpia, fresca y en cantidad y calidad. O sea, agua buena, agua potable, agua fresca, que esté limpia y en cantidad suficiente, que el animal pueda tomar o acceder al agua en todo momento de esta ola de calor. Esto es clave porque uno de los problemas graves que puede producirse es la deshidratación de nuestro animal, que no nos vamos a dar cuenta hasta que la misma adquiere un grado de impacto importante en la salud del mismo. ¿Sí? El agua fresca tiene que estar a disposición las 24 horas del día. Nosotros debemos pensar que no podemos dejar el bebedero del animal al sol, el bebedero del animal en un solo bebedero, sino que debemos tener distintos grados de oferta del agua fresca, del agua limpia, en distintos lugares de la casa para que el animal pueda poder beber en forma libre permanentemente. También podemos poner algunos pedacitos de hielo para que el animal la pueda lamer y con eso también incorporar agua fresca de bebida. El gato especialmente es un animal de mucho cuidado porque suele dejar de beber en cuanto el impacto del calor lo afecta. Entonces debemos tener esa mirada de que esté en un lugar fresco, pero aparte la disponibilidad del agua y observar que realmente beba el agua. Los paseos y las actividades físicas que son como muy normales en el verano, porque es común que todos salgamos a tomar sol, a caminar, a disfrutar un poco de estos cambios que nos permite el clima. Debemos tener cuidado frente a las horas de calor en cuanto al horario que vamos a hacer los paseos y las actividades físicas. Esto ocurre tanto para la población humana como para la población animal, que es común que haya una simbiosis en esta cuestión de salir a pasear con nuestro perro, salir a correr con nuestro perro en compañía, etc. Los horarios van a estar restringidos a las temperaturas más frescas y debemos tener mucho cuidado de no pasar esas temperaturas, esos horarios más frescos, porque el asfalto, las veredas, etc., suelen aumentar muchísimo la temperatura y ponernos en riesgo las almohadillas plantares, etc., más allá del riesgo de deshidratación que puede correr. La actividad física que hagamos con nuestros animales tiene que ser moderada, a suave y controlada, y especialmente esto de tener cuidado de exponerse en las áreas de mayor calor. Siempre hay que acordarse que los humanos vamos en zapatillas, vamos calzados, pero los perros o los gatos no. Entonces esto podemos permitir que se hagan actividades físicas mientras que sea en un horario controlado, una actividad moderada y aislar de las áreas de calor a nuestros animales. Debemos recordar, esto es clave, que muchas veces frente a olas de calor que nosotros vamos a sentir menos impacto si estamos de vacaciones en una área de playa, etc., debemos considerar que muchos de los animales nos acompañan y la temperatura de la arena va a ser sumamente elevada y va a producir lesiones en las almohadillas plantares. Entonces, el cuidado de a qué hora salimos en la hora de calor y
sobre qué áreas y en qué lugares vamos a estar haciendo actividad de recreación con nuestros animales va a ser clave para reducir el impacto negativo. Vamos a tener que tener un especial cuidado a aquellos animales que son muy blancos o que tienen un alto porcentaje de su, color de pelo blanco, porque queda mayor exposición a los efectos del sol sobre la piel en aquellos animales que tienen o pelos muy cortos o pelaje muy cortos o de color blanco. Debemos entender que aparte de la deshidratación que va a producir cuadros de emergencia en nuestros animales, las quemaduras pueden ser lesiones profundas que deben ser consultadas y deben ser vistas por nuestro veterinario de cabecera, ¿sí? También es importante, si nosotros tenemos animales con pelaje blanco, con alto porcentaje de su cuerpo blanco, hacer la consulta previa antes que lleguen las épocas de mucho calor y de mucho sol, donde los animales quedan expuestos, de cómo prevenir las lesiones en las profundas de la piel por efecto de quemaduras solares, así como podemos prevenir las quemaduras de las almohadillas plantares de los mismos. Uno de los puntos que también debemos considerar cuando hablamos de olas de calor o días de mucho calor, facilitar el acceso a áreas frescas, sombreadas y que no transmitan calor directo al cuerpo. Esto significa que áreas verdes, áreas donde hay pasto y donde hay árboles, ayudan a disminuir el impacto de la isla de calor que se produce en las ciudades. Esto debemos tenerlo en cuenta porque nos va a permitir seguir con actividades de recreación con nuestros animales, pero protegidos de muchos de los impactos que puede producir el calor. Frente a síntomas de quemaduras, de decaimiento, de vómitos, de diarrea y hasta de colapso o de desmayo, debemos tener en cuenta que si estamos en una ola de calor y esto sucede, requiere de una visita inmediata al consultorio veterinario. Ahora vamos a ver cómo debemos abordar otro de los peligros que nos puede suceder, que son las llamadas inundaciones o lluvias. Las inundaciones o las lluvias pueden producirse por distintos motivos. No necesariamente una inundación se va a producir por una lluvia intensa. La inundación puede producirse por un aumento de los caudales de los ríos, unas rupturas de las compuertas de los diques. Hay como muchos factores que pueden producir que haya un aumento rápido y descontrolado de los niveles del agua que normalmente una ciudad, un pueblo, etcétera, pueden amortiguar o reducir el impacto. Entonces, cuando hay una situación de emergencia por un aumento del nivel del agua, cualquiera sea su origen, ya sea las lluvias, ya sea el aumento de los niveles de río, etcétera, o de cualquier espejo de agua, nosotros tenemos que estar preparados para una posible evacuación urgente de los hogares. Para eso tenemos que estar preparados y también estar preparados en lo que respecta a las necesidades que vamos a tener cuando evacuamos nuestros animales. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a las autoridades, por ejemplo, de protección civil o de bomberos, en cuanto a la preparación personal y a la salida de nuestros hogares hacia los refugios donde vamos a recibir la protección frente a este evento. Pero sí, nosotros podemos, aparte de escuchar eso, necesitamos comprender qué elementos vamos a llevar dentro de nuestra mochila o dentro de nuestra valijita de evacuación respecto a la población animal, ¿sí?
Vamos a tener que contar con un collar o un arnés de sujeción importantísimo, tanto para perro, para gato, junto a una correa y una una chapita de identificación. Es común que nuestros veterinarios, nuestros colegas, le digan que tanto el perro como el gato no debería tener en forma constante una identificación de chapita de metal o de lo que sea, porque el ruido de la chapita molesta mucho. Sin embargo, en estas situaciones debemos intentar eh, tener a mano la identificación porque es un punto clave para el reencuentro luego de una evacuación o si nuestros animales se pierden en el medio de una evacuación donde hay mucho movimiento de gente y mucho movimiento de animales. Entonces, siempre debemos tener preparado un collar o un arnés de sujeción, es importantísimo esto, junto con una correa y la identificación del animal. Siempre debemos entender que el arnés es un elemento de sujeción muy importante si hay que rescatar a un perro o a un gato de un área de peligro, porque permite la sujeción mucho más fácil por parte de los bomberos o por parte de las brigadas de protección civil que van a realizar rescate en agua. La colocación del arnés, la colocación del collar debe estar hecha con cuidado y como corresponde para no lesionar lo que es el cuello y lo que es las distintas partes anatómicas del animal. Entonces, debemos aprender a poner el collar y debemos aprender a poner el arnés mucho antes que tengamos una situación de emergencia. Esto es importante porque en el momento de crisis nosotros no podemos estar equivocándonos de cómo va el arnés. Así que la práctica para que el perro tolere el arnés, la chapita identificatoria y la correa debe ser desde cachorro para que sea mucho más fácil frente a una emergencia. ¿Sí? En las chapitas identificatorias, lo importante es que tengamos algún dato de contacto o información de contacto sobre la tenencia, sobre contacto de la tenencia, ¿sí? Y si es un animal que está recibiendo una medicación importante por una enfermedad crónica y que requiere ser sostenida en el tiempo esa identificación, esa medicación, es importante que figure dentro de la chapita identificatoria, ¿sí? Porque si nuestro animal es evacuado a un refugio temporario de animales, la recepción veterinaria va a poder establecer que ese animal requiere un medicamento especial y brindárselo hasta que pueda reencontrarse con su dueño o su tenedor responsable. ¿Qué es otra de las cosas que nosotros debemos poner en la mochila antes de la evacuación? Una bolsita que pueda permitir un cierre hermético donde nosotros tengamos certificados de vacunación, algún antecedente clínico importante si es que eso es requerido sobre la salud de nuestros animales, los medicamentos que esté consumiendo si es que está bajo algún tratamiento y los teléfonos de atención veterinaria del profesional que siempre es de cabecera. ¿Por qué esto? Porque si nosotros necesitamos hacer una consulta, el veterinario del refugio necesita hacer una consulta, puede llamar al veterinario de cabecera y continuar con el tratamiento que nuestro perro, nuestro gato tenga, ¿sí? Los certificados de vacunación también son importantes porque si hay una evacuación donde la misma dura más tiempo que lo que normalmente se establece, en vez de ser de 48 horas o 3 días, puede en algunas situaciones de alto riesgo, de alto impacto de las lluvias, de la inundación, etcétera, durar más tiempo esa evacuación.
conocer el nivel de vacunación que tiene este animal ayuda a saber con qué riesgos posteriores podemos encontrarnos o no, y cuando se hacen las vacunaciones preventivas dentro del albergue, no se repita necesariamente la vacunación si está al día. Siempre recomendamos que tener fotos que nos permitan la identificación de nuestro perro o de nuestro gato. Seguramente, si estamos hablando de una evacuación, muchas de las fotos pueden estar dañadas, se pueden dañar, se pueden perder en todo este proceso, pero siempre tener en la nube, ya sea a través de nuestros celulares o subirlas a través de las distintas aplicaciones que nos permiten un Drive, un Drop o cualquiera de estas nubes que nos permiten el acceso por Internet, poderlas bajar y poder identificar a los animales que ingresaron a un refugio y encontrar a nuestro perro o nuestro gato si fue rescatado y está en un área de protección diferente a la que nosotros fuimos evacuados, etc. Entonces, las fotos, especialmente si hay alguna característica propia del perro o del gato, nos permiten identificar o permiten la identificación en otros formatos de búsqueda de animales perdidos y nos ayudan al reencuentro de los mismos. Las redes sociales permiten mucho de los resguardos de nuestras fotos, de nuestros datos, de nuestras informaciones, y también recuerden que la nube es otra de los espacios donde nosotros podemos tener las recetas de los medicamentos, las órdenes médicas, las historias clínicas y los certificados de vacunación. Y siempre los celulares, salvo que sean dañados por el impacto de la inundación o del incendio o lo que sea, en líneas generales el celular sigue en nuestras manos, en nuestros bolsillos, en nuestras mochilas y podemos usarlos en ese momento. Otra de los temas que nosotros debemos tener en cuenta que deberíamos colocar dentro de nuestra mochila de evacuación es alguna botella de agua potable y alimento balanceado, más o menos para que alcance para 1 a 3 días de lo que está acostumbrado nuestro animal a poder comer a diario, un pequeño plato que sea cómodo y que permita colocar agua, usarlo de bebedero o usarlo de plato para la alimentación. Debemos pensar que, aparte de la correa que hablamos inicialmente, hay animales que por el tipo de tamaño o por las características propias del animal necesitan ser transportados con distintos elementos que deben seleccionarse previamente, y el animal debe estar habituado a entrar y salir de esos elementos de transporte. ¿Cuáles son los elementos de transporte? Pueden ser bolsas de transporte, jaulitas de transporte, pueden ser cajas de cartón donde nosotros podamos sujetarlo bien y que tenga su espacio para estar cómodo y poder mantener cómoda la respiración, el ingreso del aire. Deben ser cómodos para el animal y cómodos para el transporte, lo más liviano posible y adecuados tanto para gatos o tanto para perros. Esto, los distintos elementos de transporte, también los tenemos que tener a mano y el animal debe estar habituado a su uso. Acá les muestro 2 jaulas distintas de transporte que en realidad las jaulas de transporte nos permiten poner algunas cosas más dentro de la misma. Por ejemplo, podemos colocar parte de el plato de comida, alguna manta de protección si hace frío, etcétera, que lo va a aislar al animal del frío, y en general permiten mucho mayor grado de comodidad y de desplazamiento a la hora de tener que evacuarnos. Si nosotros vivimos en un área donde es común que se inunde,
y que nosotros nos tengamos que movilizar, tenemos que hablar con nuestro veterinario de cabecera fundamentalmente sobre la prevención de una enfermedad que se llama leptospirosis. Hay que hablar antes que suceda el evento con nuestro veterinario y que nos explique cómo cómo es la vacunación, cómo es la protección, porque es una enfermedad que comúnmente aumenta su incidencia cuando hay gran acúmulo de agua, agua con barro y presencia de roedores, que es muy común en las inundaciones. Así que si nosotros vivimos en una zona inundable, debemos tener en cuenta esta enfermedad y estar prevenidos y proteger a nuestros animales mediante la vacunación continua de ellos. Siempre debemos entender que las instrucciones que dan las autoridades de protección civil deben ser escuchadas y deben ser seguidas, porque es la única forma de evitar impactos negativos que lleven a mortandad de la población o a lesiones graves de los ciudadanos y con eso lesiones graves de nuestros animales. Entender de que si nosotros por algún motivo no podemos evacuarnos con nuestros animales, ponernos en algún lugar seguro, como puede ser si hay inundaciones de altos niveles en los techos, con resguardo, con acceso a alimentos, acceso a agua y antes de abandonar la casa, poner carteles de identificación de que quedan animales sin evacuar, para que las autoridades de protección civil, las brigadas de rescate, puedan ir y rescatar a los animales que nosotros no hayamos podido evacuar. Con un cartel bien visible, de alguna manera que puedan las brigadas ver que quedan animales, es una forma de garantizar de que los mismos logren tener ayuda y puedan luego ser trasladados a un refugio de animales para recibir atención veterinaria, nutrición y sanidad en todos los aspectos que haya sido vulnerado. ¿Qué debemos hacer una vez que volvemos a nuestras casas? Antes de reingresar a nuestros animales y nosotros mismos reingresar a nuestras casas, debemos garantizar la seguridad en cuanto a electricidad, en cuanto a luz y en cuanto a la limpieza de los restos de barros, de suciedades que pudieron haber quedado en las paredes, los muebles, las estanterías, los pisos y las distintas áreas que conforman la casa, tanto para protección de nuestras familias como para protección de los animales. Si nosotros visualizamos que hay muchos roedores que quedan retenidos en nuestro hogar, hay que hacer la desratización y la higiene y desinfección de todas las superficies antes que ingresen nuestros animales que habían sido evacuados. Cualquier duda que tengan, cualquier necesidad de comunicarse y de comentarnos algo, está nuestro correo, que es birsega@fb.uva.ar, y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes si ustedes necesitan mayor información o quieren hacernos alguna consulta sobre cómo evacuar a nuestros animales cuando tenemos algún evento climático extremo. Bueno, agradezco mucho y siempre estaremos a disposición de cualquier consulta que ustedes deseen hacer. Muchas gracias por comunicarse y contactarse y escucharnos hoy a nosotros. Muchas gracias, Adriana. Bueno, mil gracias a todos por estar del otro lado. Y bueno, hay cualquier consulta, sí, dejen al mail de Adriana. Bueno, saludos y nos vemos en el próximo encuentro.